Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acercarse al stand de Leamos y de Bajalibros en esta Feria del Libro que está llenísima de gente en este sábado. Tengo el placer de estar con Ricardo Gil Lavedra, uno de los 6 camaristas del el tribunal que juzgó a las juntas militares, y con Luis Moreno Campo, que era fiscal en ese momento, fiscal adjunto, compañero de Julio Estracera, también en ese juicio. Primero, muchas gracias a los dos. Segundo, como esto es la Feria del Libro, vamos a contar que Ricardo publicó por Sudamericana el libro La Hermandad de los Astronautas hace algunos meses. Luis publicó por Clave Intelectual Cuando el Poder Perdió el Juicio, obviamente desde la perspectiva de haber integrado ese proceso judicial. Para arrancar, les quiero preguntar a los dos, ¿cómo recuerdan esos días de juicio, de proceso judicial? ¿Y cuánta inconsciencia tenían respecto de todo eso que estaban construyendo y que después iba a tener un impacto enorme en la Argentina y en el mundo? Como si eran muy conscientes o no tan conscientes de lo que estaba pasando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Bajalibro y a Julieta por la invitación para poder participar junto con Luis de esta actividad. Lo que yo recuerdo de aquellos días, si tuviera que poner una palabra, es la incertidumbre que provoca un camino muy difícil, complejo, del cual sinceramente no teníamos ninguna certeza de cómo iba a concluir, ¿no? Porque nos estamos zambullendo a un juicio descomunal, en un proceso oral del que ninguno tenía experiencia de cómo era, ¿no? Así que probablemente eso es lo que me connota el recuerdo de esa época. Bueno, yo soy como el cuarto mosquetero, porque yo soy el que llegué después. Ellos eran jueces de la Cámara permanentemente, Estracera el fiscal, y a mí me llama Julio y me invita a participar en este juicio y nada más. Y nada menos. Y nada menos, por eso a mí me parecía, ¿cómo me sentía yo? Me sentía que tocaba el cielo con las manos, me parecía perfecto. Y yo creo que ellos también tenían conciencia de que eran un actor fundamental de una cosa clave en la Argentina. Y a mí eso me daba confianza. Yo los conocía, yo era amigo de Ricardo de muchos años antes y conocía a casi todos los jueces, y lo conocía a Julio, y yo sabía que todos venían en serio. Entonces, era todo claro que veníamos todos en serio a hacer una cosa que era un privilegio. En mi caso, buscar la prueba para representar a los argentinos para condenar a los comandantes. Les quiero preguntar, aprovechando que además los dos revisaron el proceso a través de sus libros, de cada uno de sus equipos de trabajo, tanto el tribunal como la fiscalía, ¿qué características de esos equipos, del día a día de esos equipos, creen que pudieron llevar el juicio a donde lo llevaron? Que fue a una condena, un juicio que finalmente se pudo hacer en un contexto frágil. Bueno, hay una connotación también diferente. No quiero entrar en abundar en cuestiones técnicas que no es tan fácil explicar. Una de las claves del éxito del juicio fue que adoptamos una forma marcadamente acusatoria, en el cual la Fiscalía tenía la responsabilidad de reunir la prueba y los jueces un lugar más imparcial. Y las dos cuestiones diferentes, dejar a Luis que explique la de él, es que la Fiscalía recurrió a un equipo de jóvenes sobresalientes. En eso yo creo que hay que atribuirle mucho mérito a Luis, que tenía una gran capacidad organizativa, ingeniosa, y nosotros al revés. Nosotros acudimos a privilegiar a un grupo de oficiales primeros de gran experiencia en tribunales que nos fueron coordinando los equipos de trabajo, porque cada uno de los hechitos de los cuales está compuesta la sentencia son como mini procesos, y esto requería gente con mucha experiencia para leer los expedientes, reunir la prueba, decir qué prueba se vinculaba con cada caso, etc. Las dos experiencias muy valiosas, y yo creo que fue una de las tantas coincidencias increíbles que el destino quiso que se reunieran en un momento dado para poder llevar adelante un acto que yo creo que es casi sin igual. Bueno, la película Argentina 1985 describe bien. Julio tiene un problema que mucha gente no tenía ganas de estar ahí adentro, por razones de visión ideológica o por miedo. Y es cierto, Julio me dio a mí la tarea, organizar el equipo, y
buscamos chicos jóvenes y tenían de entre 20 y 27 años, el más viejo. Y esos chicos tenían compromiso a full. Uno de ellos estaba yendo a, tengo que ir a un examen. No, nada más importante que esto, volvé, y volvió. Éramos así. Me interesa preguntarles si en los dos casos, tanto escuchando algún testimonio en la sala de audiencias, como en la previa, en el momento de reunir pruebas, si recuerdan el momento en el que empezaron a dimensionar, bueno, lo atroz de los crímenes que había cometido la dictadura. Bueno, yo creo que desde el primer testimonio, y justamente el primer testimonio de cautiverio, fue uno de los más impactantes, que es el de Calvo de la Borde, que ha sido reflejado, pero hubo muchísimos más. Y sinceramente el juez es como cualquiera, y los fiscales también, ¿no? Como cualquier ser humano. Y nosotros sentíamos como cualquier persona. Así que nos hemos conmocionado muchas veces con testimonios desgarradores, hemos llorado, nos hemos enojado. Y lo notable y lo trágico es que no que fue un testimonio, era todos los días alguno, es la sumatoria permanente de escuchar cientos de testimonios terribles, ¿no? Y seguramente también el juicio fue el que comenzó a descorrer la trama de la vastedad que había tenido este sistema criminal, que antes no sabíamos cuál era su alcance, ¿no? Sí, a mí me parece que Ricardo tiene razón. La estrategia de la Fiscalía no solamente era presentarlos, que cada testigo mostrara una parte del plan sistemático, porque nuestra responsabilidad era darles las pruebas de que los responsables máximos, los generales, habían ordenado cada uno de los hechos, y eso era nuestra obsesión. Y para hacer eso teníamos que mostrar víctimas. Y es cierto, el impacto de las víctimas fue brutal, porque como había 10, 12 testigos por día contando historias tremendas. A mí me pasó una cosa, yo nunca lloré en el juicio. Y nunca lloré mientras investigaba los hechos. Pero fui a ver una película, la historia oficial, cuando había entregado la prueba, esperaba el comienzo del juicio, ahí lloré toda la película. Que no era nada comparado con lo que yo sabía. Entonces, a mí el rol del fiscal me cuidaba. Y a mí me parece que ellos también, porque yo estuve viendo ahora, hay un documental que se llama El Juicio, en el Malva, los viernes a las 8 de la noche, recomendado. Y vos ves a los jueces con cara de póker, escuchando, mucha cara de póker. Y es cierto lo que él decía, era duro, pero los tipos cuidaban mucho su rol imparcial. Eso me pareció, viendo el documental, me pareció impresionante. Y para mí una cosa importante que yo vi en Argentina y vi también cuando fui fiscal de la Corte Penal Internacional, la gente no se da cuenta cómo la capacidad de sanación que da a los testigos poder transformar su historia penosa en evidencia que va a servir para condenar a una persona. Eso fue fundamental. Y en el caso de la Argentina, además, el juicio es un ritual muy raro que permite, vos pensás, yo no puedo estar en la misma sala con la persona que torturó a mi hijo, excepto en una sala de juicio. Pero la sala de juicio te permite estar con el criminal. Y acá era un juicio que había afectado a toda la sociedad. Entonces, el ritual del juicio fue impresionante, cómo transformó la sociedad y a los testigos. Los testigos, Pablo Díaz, en la noche de los lápices, no quería ir a declarar. Él me decía, nadie sabe lo que me pasó a mí. Y entonces, cuando se convenció y aceptó participar, terminó su declaración, que nos dejó a todos llorando, y él me abrazó y me dijo, hace 9 años que quería contar esto. Entonces, el juicio fue un momento, además de lo judicial estrictamente, socialmente transformador, que por eso me alegro ahora que la película llegue a los jóvenes de 20 que también lo puedan percibir. Aprovechando esta transformación en la sociedad de la que hablas, Luis, les quiero preguntar a los dos, ¿qué huella dejó en esa democracia que se estaba reformando, que se estaba rearmando en la Argentina? El impacto del juicio en esa muy, muy jovencita democracia. Sí, acoto una cosa de la pregunta anterior escuchándolo a Luis. Cuando ven el documental y vean en un testimonio a los jueces, cuando empiezan a agachar la cabeza o escribir o ponerse la mano así, es que el testimonio los está impactando brutalmente. Yo creo que, claro,
Y por supuesto los desahogos eran en la sala de acuerdos, ¿no? Yo creo que el gran aporte que hizo el juicio a la transición democrática argentina fue que permitió que se edificara sobre la base del cumplimiento de la ley, sobre la base del principio de inmunidad del poderoso que tenía que rendir cuenta de sus crímenes ante los jueces, ¿no? Yo creo que esa ha sido una contribución extraordinaria y que permitió incluso uno de los pocos consensos que hay en la sociedad argentina, que es el consenso del nunca más. Nunca más a la violencia política, nunca más a las dictaduras, sí a la democracia, sí a los derechos, sí a la libertad. Alfonsín decía que terminar con 50 años de dictadura el juicio serviría para terminar con 50 años de dictadura. Yo creo que eso tuvo razón. En la Argentina ningún gobierno democrático después de 1930 terminó su mandato y se acabaron los golpes de Estado. Y el juicio fue un antídoto para el golpe de Estado, ¿no? Así que me parece, eso fue brutal. La segunda cosa que diría es, el juicio fue importante para entender lo que nos pasó. Hoy hablamos de la brecha. En aquella época la brecha era mayor todavía. La gente no podía discutir. Entonces, el juicio dio de pronto una historia real de lo que pasó que sirvió para entender. ¿Cuánto impacta hoy? No lo sé, es un problema distinto, pero en ese momento el juicio permitió entendernos y permitió generar consenso. Y bueno, por eso me parece que en eso el juicio fue, además de lo que pasó con la sentencia en la parte legal, el juicio no se televisó, no se daba por radio, sin embargo, la prensa escrita difundió todo, la verdad, había los mejores, muchos periodistas muy buenos estaban ahí presentes todos los días tomando nota. Y por ejemplo, mi madre, yo nunca la pude convencer a mi madre de que lo que hicimos. Se convenció leyendo La Nación. Y en aquella época La Nación estaba en contra de la Fiscalía. Y el cronista no es que era democrático mucho, pero respetaba las crónicas. ¿Sí? Mi mamá leía la crónica de La Nación, escrita por un periodista que no le gustaba, y sin embargo se convenció. Entonces, era una época que leyeras lo que leyeras, la verdad y la crónica aparecía. Eso hoy no existe. Entonces, eso me parece un problema. En aquella época, la verdad sirvió para unir a los argentinos. Hoy tenemos que conseguir la verdad. Aprovecho que nombrás a tu mamá, porque de alguna manera la mamá de ese fiscal también se convence a lo largo de la película Argentina 1985. Eso está mostrado en la película y obviamente yo quería preguntarles por la película, ¿qué mirada tienen, habiendo sido protagonista de esos hechos, cuando vieron la película, qué hechos vieron bien reflejados y si tienen algunos que no están tan bien reflejados? Por supuesto, teniendo en cuenta que hay ficción, bueno, pero pongámosle un poco de pimienta. Sí. Te toca empezar, Ricardo, te tocó el micrófono. Sí. Bueno, por supuesto que estoy muy contento que se haya hecho la película. Agradezco que se haya hecho la película porque ha permitido poner en la consideración pública este hecho fundante de la democracia. Y me parece que es un muy buen producto cinematográfico, tiene una estética de Hollywood de los 40, tanto en la presentación visual, en los tonos, en la separación entre los buenos y los malos, no hay grises. Y bueno, y por supuesto que me hago cargo que es una película de ficción y comercial. Y está hecho con una muy buena opción. Uno cuando tiene que hacer una película de este tipo, escoge o los defensores o los fiscales. Ahí está la historia. Lo único que, por supuesto que tiene la libertad de hacerlo, lo que yo le reprocho es cierta pereza intelectual por parte de los guionistas, porque si hubieran estudiado mejor la realidad, le hubiera brindado mejor tramas dramáticas que muchos que inventaron. Y por cierto, bueno, más allá, qué sé yo, las cuestiones estas de las omisiones de Alfonsín, etcétera, que presenta como si el juicio hubiera sido una consecuencia natural de las cosas y sin Alfonsín no hay nada, no existe nada. Pero de todas maneras, reitero, gracias a 1985, gracias a poner esto de vuelta al tapete y que los más jóvenes puedan tener conciencia de lo que ocurrió en aquellos años, ¿no? A mí me parece que la película es excepcional, porque y justamente con Alfonsín también. Alfonsín quería hacer
que el juicio fuera de todos los partidos, que no fuera del radicalismo, Claro. que fuera de todos los partidos. Y la película lo que hace es unir. La película que no es antiperonista, pero la película, para mí, lo presenta muy bien Alfonsín, porque Alfonsín es como aparece sobrevolando todo y no se mete con la justicia. Él no se mete con la justicia. Es parecido a lo que pasa con las amenazas. A mí nunca me pusieron un revólver en la cabeza. La amenaza era como una nube negra que teníamos sobre nosotros, que nos podía caer encima o no, pero era una nube negra. Y Alfonsín era la nube blanca, ¿no? Era lo opuesto. Entonces, Alfonsín cubre un rol así mega, y por eso no hace falta que esté adentro. Yo le pregunté a Mitre por qué la película sobre los fiscales, porque sobre todo a mí me parece, los verdaderos héroes de la película son los jueces, lo quiero decir acá claramente, y justamente ellos no están ahí. Entonces, yo le pregunté, ¿por qué no fue la historia de los jueces? También puede ser la historia de los acusados, Sí. la historia de las ONGs, la historia de los grupos de derechos humanos, la historia de Alfonsín, la historia de Carlos Nino y Jaime Malamud, dos profesores que se metieron a... O sea, hay muchas historias posibles. Y Mitre me dijo, mi primera versión incluía a todos estos actores. Y me la bajaron. Me dijeron, no, tiene que segmentar, son los fiscales que le dan la puerta a las víctimas. Esa es la historia. Y lo que no está dentro de esa historia no existe. Lo que la película cuenta de los testigos y la acusación es textual. Los testigos dicen en la película lo que dijeron en el juicio. Y esta tercera dije lo que los dos dijimos en la acusación. Lo que es invento es lo que rodea. Pero yo enseño en Los Ángeles sobre cine. Y la verdad que la ley no les entra en la cabeza a los guionistas. Pero Mitre hace una cosa muy buena para mí, que él usa a las familias para explicar. La familia trasera muestra a la ciudad argentina que quería que se aplique la ley, pero le daba miedo que volvieran los militares. Claro. Mi familia son los militares que no querían que los molesten. Y las víctimas muestran lo que pasaba a las familias, a Flor Avellaneda que los secuestran, lo que pasa a las familias, ¿no? La familia Forti, que quedan los chiquitos solos en una esquina. Entonces, usa, más que la ley, usa grupos sociales conectados para mostrar la catástrofe social que fue. Y por eso me parece una película clásica, como dice Ricardo, pero muy de gran nivel. Por eso se ganó un Golden Globe y estaba finalista de los Oscars. Es una película primer top mundial. Y eso me parece que es un placer, más allá que la historia es muy buena. Y además, encima, para la historia, la película me parece en un país dividido nos une a todos, ¿no? Los que no están representados son los acusados. ¿Por qué Videla hizo lo que hizo? No se explica. Pero bueno, se explica y muestra a todos los demás actores. Mal a los jueces, a los jueces poquito, pero bueno, la película eligió el ángulo de los fiscales y habrá que hacer otra película sobre los jueces y otra película sobre Alfonsín. Última pregunta. Los dos dijeron varias ¿Puedo decir veces... una cosa? Sí, claro, claro. Lo que no me parece explicable tampoco son las placas del final, porque eso no es ficción. Eso es rigor profesional. Y que en las placas se hayan omitido los decretos de indulto precisamente con el objeto de la película, que es el juicio, esto es o una falla profesional grave o un sesgo. Va a contestar. No, porque yo no es que tenga que ver con el pico. Yo el martes estuve en un evento con Liñas, el guionista. Sí, sí. Y cuando yo le hice este comentario, él me dijo, pero al final pusimos que la ley es de impunidad. Digo, pero Liñas, el decreto no es una ley de impunidad. No, es un decreto. Y él no sabía eso. O sea, hay un problema muy serio entre el conocimiento de los gente de cine que se enfoca. Porque si vos ves el documental del juicio, a él, si bien es un documental y muestra, no es ficción, muestra las tomas reales, quería terminar con la acusación, porque a los guionistas les parece que el momento emotivo más importante es cuando Julio Trasera dice nunca más. Claro. Y tienen razón. Claro. Pero bueno, pero eso es nada más que la acusación. Después viene la defensa y después viene la sentencia. El Ulises de la Orden lo tiene en su película, después de los títulos lo tiene. Entonces, la ley no entra fácil en la... Entonces, lo que dice Ricardo tiene razón, el indulto no está, pero básicamente es por torpeza legal del guionista, básicamente. No, bueno,
está bien, no está, y nosotros lo sabemos, pero no está. Última pregunta. No, la que había dicho antes, que yo me metí con él. No, está muy bien. La última es, los dos dijeron que en ese momento el juicio generó un consenso en la sociedad, un nunca más. Les quiero preguntar, teniendo en cuenta que este es un año electoral, si esos valores los creen tan firmes, de acuerdo a cómo vienen dando las encuestas, digo, ¿cómo ven de vital ese mensaje que el juicio le mandó a la sociedad en 1985? Bueno, me parece que es lo que dijimos antes, que una de las razones, a mi juicio, de la decadencia argentina es la total incapacidad para crear mecanismos de cooperación y acuerdos básicos. Las sociedades no pueden nunca avanzar si no hay un mínimo de acuerdo sobre rumbos a seguir. Es imposible si todo es una marcha y contramarcha permanente y un tratar de prevalecer uno sobre el otro. Y esto me parece que afecta uno de los valores básicos de la democracia, que es el pluralismo. Pluralismo significa creer que el otro puede tener parte de razón, que yo no tengo la verdad absoluta. Y precisamente a través de la discusión democrática, del diálogo, se pueden alcanzar acuerdos necesarios. El juicio, la transición democrática, como lideró Alfonsín esa transición, permitió que los argentinos pudiéramos llegar a acuerdos básicos de convivencia. Y si se pudo esto en momentos probablemente más difíciles que ahora, ¿cómo no poder hacerlo ahora? Es un desafío y un reto que tenemos por delante. Ricardo vive acá, yo no. Ricardo está muy metido en la vida pública, ahora presidente del Colegio de Abogados, yo no. Entonces, a mí, yo hace 20 años que me fui y cuando vengo acá veo cómo ayudar. Yo siento, bueno, tengo que ayudar ayudando a los argentinos a sentirnos unidos. Fracaso cada vez que hablo. Voy a ver cómo sale esta. Los chicos de ahora no es que dicen que proponen que no seamos binarios, pero en el diálogo de política somos binarios, totalmente binarios. Y es un problema, me parece. Y terminamos, yo intentaba difundir este documental del juicio, intentaba hacer un mensaje de unión, y terminé que la señora Flora Avellaneda, que es una víctima de la dictadura, que su hijo fue secuestrado porque era hijo de un miembro del Partido Comunista e intentaba entrar en la escuela de sus oficiales del ejército y por eso fue secuestrado y su cadáver apareció después muerto por empalamiento. Ella también fue secuestrada. Su tía, lo peor, ese caso es tremendo, su tía fue a denunciar y en la comisaría identificó que el oficial que le recibía la denuncia era la persona encapuchada que había estado en el secuestro. ¿Qué haces cuando el policía es tu secuestrador? ¿Dónde vas? Ese caso para mí siempre es uno de los mejores ejemplos del terrorismo de Estado. Y esa señora, que yo respeto enormemente lo que le pasó, siente por un comentario mío que yo estoy negando lo que pasó a ella. Entonces, yo soy un fracaso absoluto en unir. No sé cómo hacemos para unir, porque creo que ese es el desafío de los argentinos. Como lo que decía Ricardo, el juicio que tiene muy interesante es que nosotros decimos A y la defensa dice no A. Y las dos partes tienen que escuchar y producir pruebas, discutir. Y hay imparciales que van a decir, bueno, ¿quién tiene razón en cada punto? Y esa forma de debate creo que debemos incorporarla en la vida cotidiana, todos los días. Y todavía no está pasando. Yo creo que la película está muy bien. ¿Cómo la filtramos a que tenga impacto hoy? Espero que tu nota abra el camino para un futuro distinto. Bueno, vamos a intentar. Les agradezco a los dos por haber estado en Leamos Bajalibros en la Feria del Libro. Muchas gracias y gracias a los que nos vinieron a escuchar.